Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén bien. Nuestra clase hoy va a ser sobre el esqueleto de la cabeza en general, en la cual estaremos viendo y separando básicamente lo que es base de cráneo de la calota y también de lo que es el macizo facial. Empezaremos hablando de lo que es el esqueleto de la cabeza. El cráneo es una cavidad ovoidea que aloja lo que es el encéfalo, cuenta con una capacidad de 1500 cc aproximadamente y un peso que varía entre los 650 gramos en el varón y 550 gramos en la mujer. La cabeza en sí está representada por 22 huesos en total, la cual se divide en dos grandes grupos. Una que pertenece a lo que es el huesos del cráneo, propiamente dicho, o llamado también anteriormente como neurocráneo. Y luego tenemos los huesos de la cara, que en total son 14, las cuales eran denominadas anteriormente viscerocráneo. Para su estudio a los huesos del cráneo, vamos a dividirlo en una estructura superior que se llama bóveda o calvaria y una estructura inferior que se denomina base. Para ello se traza una línea imaginaria que se inicia en este sitio, que es la glabela, y termina aquí, que es la protuberancia occipital externa. Durante el trazado de esta línea imaginaria estaremos viendo las distintas estructuras las cuales componen esta línea imaginaria. Una vez que empezamos a nivel de la glabela, es decir, en la frente, una vez que empezamos a trazar la línea, pasaremos por encima del arco superciliar, llegaremos a esta estructura que es la rama ascendente del malar hasta alcanzar la porción horizontal de la misma. Pasaremos sobre el arco cigomático, la apófisis cigomática del temporal, siguiendo un trayecto hacia atrás, pasando por encima del conducto auditivo externo y por encima de la apófisis mastoide. Luego tenemos lo que es la protuberancia o la línea curva occipital superior, hasta alcanzar aquí en la parte más posterior lo que es la protuberancia occipital externa. De esta manera separamos entonces lo que es la bóveda craneana, llamada también lo que es la calota o la calvaria como se denominaba anteriormente, y la base de cráneo propiamente dicho. Empezaremos hablando de lo que es la calota o calvaria o simplemente la tapa de cráneo. Esta es la región en la cual se encuentra básicamente superior al plano orbitario y superiormente al plano cigomático. Se encuentra formada principalmente hacia adelante por el hueso frontal. A los laterales tenemos la presencia de las alas mayores del esfenoide, esto que ven aquí en color amarillito. Más hacia atrás tenemos lo que es la escama del temporal. Lateralmente tenemos los huesos parietales y posteriormente al occipital. Para su estudio, esta estructura va a presentar una superficie externa o llamada también exocráneo y una superficie interna o llamada endocráneo. Primeramente veremos lo que es el exocráneo, la cual vamos a partir hacia adelante en la línea media, donde vamos a encontrar lo que es la eminencia frontal o eminencia media o simplemente glabela. Después vamos a dirigirnos hacia arriba para encontrarnos ya con lo que es la sutura, en este caso frontal o metópica ahora, llamada también brecma, la cual es el punto de unión entre lo que es la sutura coronal y la sutura sagital. Aquí en este sitio se encuentra lo que es la fontanela anterior en los recién nacidos, que vamos a estar viendo más adelante. Ya siguiendo tenemos lo que es la sutura interparietal, es decir, la unión de los dos huesos parietales. Y ya en la parte más posterior tenemos lo que es el lambda, que es prácticamente el punto de unión entre lo que es la sutura sagital y la sutura lambdoidea.
Aquí en este sitio sería lo que es el fontanela posterior. Ahora, partiendo de adelante hacia atrás, pero situándonos en los laterales, tendremos primeramente lo que son las eminencias frontales, en realidad la eminencia superciliar. Ya lateralmente encontraremos lo que son, en este caso, las suturas frontoparietales, en la cual se encuentra la fontanela lateral. Después, ya siguiendo más hacia atrás, encontraremos lo que es la sutura parieto-occipital y finalmente al occipital. La superficie básicamente externa del exocráneo está en relación directamente hacia adelante, aquí en este sitio, con el músculo frontal. Después tenemos lo que es la gala aponeurótica, la cual sería la unión entre lo que es el músculo frontal y el músculo occipital. Lateralmente vamos a encontrar a los músculos temporales específicamente, las cuales van a estar insertos a nivel de lo que son las líneas temporales. Y por último, nada más para acotarle que muchas veces se puede presentar en ciertas ocasiones, por ejemplo, los restos embriológicos, las cuales se denominan fontanelas, ¿verdad? Que normalmente, si se encuentran, es la frontal la que suele persistir por varios años, ¿verdad? Que no se cierra totalmente. Bien, ahora empezaremos lo que es la superficie endocraneana. Aquí básicamente representa lo que es la cara interna, por lo tanto va a estar formada por los mismos huesos que hace rato estábamos diciendo, solo que aquí se va a observar numerosas irregularidades dentro de lo que es la parte interna de los huesos, que son dejadas por huellas, tanto por las arterias y también por el encéfalo, ¿verdad? Partiendo en la línea media, de hacia adelante, hacia atrás, tenemos la parte superior, aquí una estructura que se denomina lo que es la cresta frontal. Después tenemos este surco, que es el surco para el seno longitudinal superior, la cual finalmente vamos a tener aquí, desplazándose hacia atrás, hasta alcanzar aquí la zona donde tendremos la presencia de lo que es el surco longitudinal inferior. Además, acá se encuentra lo que es la protuberancia occipital interna. Ya partiendo lateralmente y empezando otra vez aquí en la parte anterior, tenemos la presencia de lo que son llamadas las impresiones digitales y los tubérculos mamilares, las cuales son accidentes anatómicos que van a estar causadas directamente por las impresiones que deja el encéfalo en dicha zona. Además, lateralmente a lo que es el seno longitudinal superior, tenemos estos pequeños orificios que son llamadas las granulonaciones aranoideas, en cuyo sitio básicamente es reabsorbida el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos estas impresiones, estos surcos que están bastante excavados, las cuales tienen un nombre característico en la anatomía que le denominamos hoja de higuera o conjunto de hojas de higuera, la cual da paso o recorrido en realidad a la arteria meningea media. Nada más para acotar, muchas veces a ambos lados del surco que deja el seno longitudinal superior tenemos lo que son llamados los orificios parietales, que normalmente son el número de 2, ¿verdad? La cual estos orificios comunican directamente con el seno longitudinal superior y donde allí van a drenar las venas emisarias que son llamadas también venas de Santorini. En este caso, esta zona está bastante bien delimitada y en su totalidad es recorrida por el sistema venoso del encéfalo. Así, resumiendo a grandes rasgos, tenemos lo que es primeramente la parte externa, tenemos la sutura coronal,
la sutura sagital, el punto de unión entre la sutura que es brecma. Después tenemos lo que es el punto de unión de la sutura sagital más la sutura lamboide, que es lambda, el punto de unión de dicha sutura. Ya en la parte interna tenemos la presencia de lo que es la cresta frontal, la línea que es el surco para el seno longitudinal superior. Tenemos lo que es la protuberancia occipital interna, ya en la parte más posterior. Y a ambos lados tenemos lo que son las granulaciones aracnoideas de Passione o Passionini, también llamado anteriormente, y las impresiones que deja las arterias meningia medias que están dibujadas en forma de hojas de higuera. Y en la parte anterior tenemos lo que son los tubérculos mamilares y las impresiones digitales que son dejadas por el encéfalo. Ya en la parte anterior, resumiendo, tenemos la glabela, la eminencia superciliar o protuberancia frontal, que son las estructuras anatómicas de mayor relevancia e importancia dentro de lo que es la calota o calvario. Ahora veremos un poquitito lo que son las fontanelas. Esto nada más para mostrarle cómo estaban primitivamente los huesos del cráneo, es decir, en los recién nacidos, los bebés. Como verán, básicamente ninguno de los huesos están soldadas entre sí. Están separadas por una lámina delgada de tejido conectivo y en ciertos lugares esa separación es más prominente o más notoria, ahora como la parte anterior, la posterior y en los laterales. Las fontanelas, su nombre lo dice, son las separaciones que existen entre los huesos del cráneo del bebecito. ¿Verdad? Esto es muy importante ya que facilita que la cabecita del bebé pueda amoldarse y atravesar el canal del parto. Cuando atraviesa ese canal, muchas veces estos huesos pueden superponerse entre sí, de esa manera evitando que haya problemas, ¿verdad? Durante el trayecto. Y a la vez, sin dañar por supuesto al encéfalo, ¿verdad? Estos huesos se acomodan y pueden después reagruparse sin problema. Muchas veces ocurre unos ciertos accidentes, ¿verdad? Que cuando es estirada con mucha fuerza la cabecita, ya después en el adulto, en la niñez, queda un poco deformada, ¿verdad? O un poco deforme. Pero eso es lo normal, ¿verdad? El cráneo del bebé tiene 6 fontanelas, pero nosotros, si tenemos un hijo, un hermanito, un sobrinito, ¿verdad? Recién nacido, solamente podemos palpar 2. Una que es la anterior y otra que es la posterior, ¿verdad? Que son las más voluminosas. Muchas veces estas fontanelas pueden indicar algún tipo de problema, ¿verdad? Si están abultadas en esta zona o aquí, nos puede indicar que hay una presión intracraneana, es decir, aumento del líquido cefalorraquídeo, la cual constituye una patología que se llama hidrocefalia. Ahora, otra utilidad de la fontanela es para que justamente el encéfalo, el cerebro del bebé, pueda desarrollarse sin ninguna dificultad. ¿Verdad? La fontanela en este caso, esta es la más voluminosa, es la fontanela anterior, la cual en condiciones normales se cierra a los 18 meses. Después tenemos lo que es la fontanela posterior, que es un poquitito más pequeña que la anterior. Es bastante más complicado a palpar, por supuesto. Y esto básicamente cierra muy temprano ahora. A los 3 o 4 meses de edad esto ya se cierra totalmente. Después tenemos lo que son las fontanelas en este caso, que están situadas lateralmente. Una es la fontanela esfenoidal, en este caso son derecho e izquierdo, que normalmente se cierra ya al nacer, ¿verdad? Inmediatamente al nacer el bebé. Y después tenemos lo que es la fontanela posterior, o llamada también la fontanela mastoidea, que también suele cerrarse ya en el momento del nacimiento. Ahora veremos algunas patologías que están en relación con la fontanela. Ahora, una es directa y otra indirecta. El primero que ven aquí es una hidrocefalia. En este caso, es una hidrocefalia adquirida por un caso de encefalitis. En este caso, una infección. ¿Verdad? Muchas veces la hidrocefalia también puede darse
por una hidrocefalia congénita, es decir, el nacimiento. En este caso, el principal responsable es el aumento del líquido dentro de lo que es la cavidad craneal. El líquido cefalorraquídeo, la cual se encuentra rodeando al encéfalo, aumenta en cantidades significativas, y como las suturas básicamente están separadas todavía, son bastante flexibles, la cabecita lo va a ir creciendo, creciendo hasta ser ya incompatible con la vida. Ahora, en este caso, se va a tener que colocar un drenaje y esperar una mejoría. Ahora, luego tenemos aquí esta otra patología que ocurre lo contrario. Se llama craneosinostosis. Esto normalmente ocurre debido a un defecto congénito, es decir, nacimiento, cuando una o más articulaciones que unen justamente los huesos del cráneo se fusionan, es decir, se cierran, como el cráneo de un adulto. ¿Verdad? ¿Qué pasa en ese caso? El cerebro básicamente va a ir creciendo, pero va a chocar después ya con la parte fusionada. ¿Qué va a hacer el cerebro? Va a buscar un sitio donde todavía no hay unión entre los huesos y se va a proyectar hacia esa zona. Esto va a dejar un aspecto bastante feo, una apariencia deforme a la criatura. ¿Verdad? Empezamos con lo que es base de cráneo. Esto podemos definir como una superficie ósea en donde van a estar asociadas a los tejidos blandos, principalmente el sitio donde va a estar asentado el encéfalo, es decir, parte del sistema nervioso central, y la cual va a permitir una vía de múltiples comunicaciones entre lo que es la superficie intracraneal y la superficie extracraneal. Esto sería una vista superior de la parte interna, una vista inferior de lo que es la parte externa, llamada también cara externa o exocraneal, y cara interna o endocraneal anteriormente. En este caso, por estas estructuras van a presentar múltiples orificios, accidentes anatómicos, por las cuales van a atravesar arterias, venas y nervios. En sí, la base del cráneo va a estar conformada por 5 huesos. Además, de esos 5 huesos, van a presentar una división tanto en la parte interna como externa en 3 superficies. En este caso, la cara interna presenta una fosa anterior, fosa media y fosa posterior, y también lo mismo sucede en lo que es la cara extracraneal. Ahora, una zona anterior, zona media y la zona posterior. Comenzamos con base de cráneo. Esta vista que ven aquí es la cara interna, o también llamada la superficie endocraneana de la base de cráneo, la cual para su estudio se encuentra dividida en 3 regiones, las cuales van a presentar separadas por estructuras anatómicas bien definidas. En algunos textos van a encontrar que se encuentra una cuarta división, especialmente en los textos de neuroanatomía, la cual considera una cuarta región a la región celar, donde se ubica o se aloja en realidad la glándula hipófisis. Pero anatómicamente está dividida en 3 sectores: una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Cada una de estas fosas va a alojar diferentes estructuras anatómicas, nerviosas, vasculares, y por supuesto va a presentar los accidentes anatómicos particulares y peculiares de cada zona. Ahora veremos eminencias, tubérculos, orificios, cóndilos, cada una de ellas con las cuales tiene una cierta función. ¿Verdad? Empezaremos primeramente viendo lo que es la fosa anterior. Esta es la región más anterior y superior y va a estar en relación con los lóbulos frontales del cerebro. Aquí, en esta zona, se va a alojar el lóbulo frontal del cerebro, específicamente este lado el lóbulo derecho, y aquí el lóbulo izquierdo. Debido a eso, en la presencia del lóbulo frontal, esta zona está bastante accidentada a la presencia de algunos tubérculos y algunas eminencias y algunas líneas, ahora que vamos a estar viendo enseguida. Bueno, esta fosa anterior
va a estar delimitada principalmente hacia adelante por la región frontal. Aquí va a estar justamente ubicada la zona frontal y hacia atrás va a tener como límite en la línea media, aquí en esta zona, tenemos la presencia de lo que es el surco prequiasmático. Y ya a los laterales y un poco hacia atrás tenemos lo que son las alas menores del esfenoide. Entonces, esta zona va a estar principalmente formada por el hueso frontal. En la línea media tenemos este huesito, que acá se ve mejor, que es el etmoides. Y ya lateralmente tenemos la presencia del esfenoide. Ahora veremos las estructuras anatómicas que están situadas en lo que es la fosa anterior. Empezaremos con esta cresta que es la cresta frontal, en la cual se va a insertar justamente una prolongación de la dura madre que más abajo después se va a continuar hasta el foramen ciego. Aquí hay un pequeño orificio que es el foramen ciego, que acá también se ve, la cual anatómicamente por allí pasa una pequeña vena que es la vena de Hesperino, la cual se va a comunicar con el seno longitudinal superior. Ya más hacia abajo tenemos estos pequeños orificios, la cual es llamada la lámina cribosa del etmoide. Por estos orificios van a atravesar lo que son los filetes nerviosos del nervio olfatorio, que aquí atraviesa y después ya para ubicarse dentro de lo que es la mucosa nasal. En medio ya tenemos esta estructura que tiene la forma de una cresta, que es llamada la apófisis cristagalli, por básicamente parecerse a la cresta de un gallo. A nivel de esta cresta se va a insertar una prolongación de lo que es la dura madre, que es la hoz del cerebro, y en cuyo borde, por supuesto, como dijimos, termina el agujero ciego. Ya lateralmente tenemos la presencia de los llamados tubérculos mamilares y también, de las líneas digitales, ¿verdad? Además, aquí en esta zona tenemos la evidencia ya dejada o marcada por lo que es la cavidad orbitaria. Ya en la parte más posterior, en la línea media, tenemos dos orificios, la cual va a estar separada por este surco que es el surco prequiasmático. Estos son los forámenes, en realidad, el canal óptico o conducto óptico. Por estos orificios van a atravesar el nervio óptico, la cual va a estar acompañada por la arteria oftálmica. Y a ambos lados, por supuesto, tenemos la presencia de esta estructura que se llaman las apófisis clinoides anteriores. Lateralmente tenemos la presencia de lo que es las alas menores, que se va a extender hasta la parte externa. Continuando tenemos lo que es la fosa media, la cual está situada en la zona media y lateral de la base de cráneo. Está delimitada hacia adelante por las alas menores del esfenoide. Línea media tenemos el surco prequiasmático y hacia atrás va a estar delimitado básicamente por el borde postero superior de lo que es esta estructura, que es el peñasco del temporal. Externamente el límite va a estar dada por la escama del temporal e internamente tendremos como límite a la porción justamente petrosa del temporal. Además, en esta zona tenemos dos apófisis que van a ser las apófisis clinoides posteriores, que aquí se ve con mayor detalle. Comenzamos con los accidentes anatómicos que van a encontrarse dentro de lo que es esta fosa craneal media. En este caso aquí tenemos en la línea media la presencia de un orificio que es la hendidura esfenoidal, o llamada también la fisura orbitaria superior. Por este orificio van a atravesar los pares craneales, tercer par craneal que es el motor ocular común, el cuarto par que es el patético troclear y el sexto par que es el nervio motor ocular externo. Además de eso también va a dar paso al nervio oftálmico,
que es una de las ramas terminales del quinto par craneal, que es el trigémino. Ya desplazándonos un poquitito más hacia abajo, tenemos la presencia de este orificio, que es el agujero redondo, por la cual va a atravesar el otro par, o sea, la otra rama terminal del quinto par, que es el nervio maxilar superior. Y ya más hacia abajo tenemos este orificio que es llamado el agujero oval, por donde va a transcurrir el nervio maxilar inferior o nervio mandibular, que es la tercera rama terminal del trigémino, y también con ella va a atravesar la arteria meningea menor. Y ya más por fuera tenemos este pequeño orificio, que es el agujero, en este caso, redondo menor, por donde atraviesa la arteria meningea media. Y por último, el agujero rasgado anterior, que normalmente está cerrado por una lámina fibrocartilaginosa y que está atravesado por un pequeño nervio que es el nervio vidiano. Y más por fuera tenemos el orificio interno ya del conducto carotídeo, que va a conducir a la arteria carótida interna y lo va a dirigirlo directamente a este sitio que es el seno cavernoso, la cual este seno está conformada principalmente por las venas. Y por último tenemos lo que es la fosa posterior. En esta fosa posterior va a estar descansando específicamente aquí en esta zona los hemisferios cerebelosos, hacia abajo y hacia arriba los hemisferios cerebrales, específicamente del lóbulo occipital. Esta región va a estar delimitada básicamente en la línea media, partiendo a través del borde superior de lo que es la lámina cuadrilátera del esfenoide, y ya lateralmente va a estar delimitada a través de una línea que parte a través del borde postero superior del peñasco del temporal. Después, hacia atrás, va a estar limitada por los huesos, en este caso occipital, y un poco más lateralmente el temporal y los parietales a ambos lados. Aquí dentro de lo que es en esta fosa encontraremos diversos accidentes anatómicos de importancia. Primeramente, en la línea media encontraremos una estructura que se llama el clivus y el canal basilar. Sobre este sitio va a estar descansando lo que es el tronco cerebral y también el tronco basilar, que es una arteria la cual está formada por la reunión de las dos arterias vertebrales ya a nivel de lo que es la parte interna del cráneo. Después, desplazándonos más, en la línea media tenemos este orificio que es el agujero magno o agujero occipital, la cual va a dar paso a la médula espinal con sus envoltorios respectivos y también a las dos arterias vertebrales y con ella por supuesto ya las raíces de los nervios espinales, específicamente el 11 par craneal, la cual va a emerger por este orificio. Ya en las zonas laterales tenemos la presencia de un orificio de mayor calibre, que es el agujero rasgado posterior, que va a dar paso justamente, o salida en realidad, a las venas yugular interna y los pares craneales 9, 10 y 11 respectivamente. Ya un poquitito en la línea media y por dentro de lo que es el agujero rasgado posterior tenemos estos pequeños dos orificios que son los llamados agujeros condíleos anteriores, que en este caso dará pasaje al par craneal número 12 o llamado también nervio hipogloso. Ya en las zonas más laterales tenemos la presencia de este orificio que es el conducto auditivo interno. Por este conducto van a atravesar específicamente los pares craneales 7 y octavo respectivamente. El séptimo par es el nervio facial y el octavo par es el vestíbulo coclear. Por encima de esto, básicamente vamos a tener la presencia de un pequeño conducto que va a comunicar directamente con la zona ya posterior de la fosa
cerebelosa. Aquí están las fosas cerebelosas, la cual en la línea media va a estar interrumpido por esta estructura que es el surco para el seno, en este caso recto, que después se convierte en seno sigmoideo y pasa ya a continuarse como la vena yugular interna. Ya en la zona más posterior y la más declive tenemos lo que es la protuberancia occipital interna, y aquí en la zona tenemos lo que se llama la confluencia de los senos, o llamado también anteriormente la prensa de Erófilo. Aquí van a confluir los senos venosos del cerebro. Aquí confluyen el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior y por supuesto los senos rectos. Nada más para acotar que en este caso ambas fosas, tanto la cerebelosa de la cerebral, van a estar separadas por una estructura que es dependencia de la dura madre, que se llama la tienda del cerebelo, por la cual por debajo están los lóbulos cerebelosos y por encima está ya descansando el lóbulo occipital del cerebro. Entonces así, de esta manera, configuramos lo que es la base o la cara interna, en este caso, de la base de cráneo, o llamado también endocráneo. Como verán, hay muchas estructuras anatómicas de suma importancia y también los conductos, ¿verdad?, que atraviesan esas estructuras. Acá también podemos observar parte de lo que es la hoja de higuera o la impresión que deja justamente la arteria meningia media. Aquí justamente se ve cuando la arteria meningia pasa por este orificio que es el redondo menor y empieza a distribuirse y a dibujarse básicamente por todo lo que es la base de cráneo, específicamente de la parte endo y a nivel también de la calota. Nada más para acotar algo más, y me estaba olvidando, es que con los pares craneales 7 y 8, por aquí también hay una pequeña arteria que acompaña esos nervios, que es la arteria laberíntica. Es nada más para que puedan tener completito lo que es la parte interna. Y esto sería la parte introductoria, lo que es base de cráneo. Ya después, más adelante, vamos a estar desarrollando cada uno de los huesos con detalle y por supuesto también con todos sus accidentes anatómicos. Ahora empezaremos con lo que es la zona anterior o la zona facial de la cara externa o cara exocraneal. Esta es la región que se encuentra por delante de lo que es esta línea, que era la línea bicigomática, una vez que trazamos, en la cual está formada básicamente por los siguientes huesos. Empezando primeramente con este hueso que es el frontal, tenemos el etmoide y ya más hacia atrás tenemos lo que es el esfenoide. Esta región es la que va a estar en íntima relación con el macizo facial. Ya una vez que nos situamos en la línea media y yéndonos de hacia adelante hacia atrás, tendremos primeramente lo que es la espina nasal del frontal, luego la lámina perpendicular del etmoide y ya tenemos después básicamente lo que es la cresta esfenoidal. Esto ya en la parte más posterior, en la cual en la línea media va a venir a fijarse un hueso impar que es el vómer. Luego, lateralmente tenemos lo que son ya las fosas nasales, es decir, la bóveda de las fosas nasales, la cual va a estar básicamente rodeado por los que son las láminas cribosas del etmoide. Estas son las estructuras que contienen la lámina cribosa del etmoide, que son estos pequeños orificios por donde van a atravesar los filetes del nervio olfatorio. Y por último tenemos ya por delante tenemos la presencia de lo que son las coanas y la mitad inferior ya de lo que es la cavidad orbitaria. Ahora veremos la zona media o la zona yugular, la cual va a estar limitada anteriormente por la línea bicigomática y hacia atrás por la línea bimastoidea. Esta zona va a estar comprendida entre tres huesos. Hacia lateralmente están los temporales, hacia atrás el occipital y un poco hacia adelante tenemos el esfenoide.
Dentro de esta superficie, en la línea media, encontraremos algunos accidentes anatómicos de importancia. Primeramente, tenemos lo que es la superficie basilar del occipital. Luego, tenemos la presencia de lo que es el tubérculo faríngeo o tubérculo anterior faríngeo. Y ya más hacia adelante tenemos la presencia de lo que es la fosita navicular. Yéndonos un poquitito lo que es lateralmente, tenemos aquí en esta zona la presencia de lo que es el agujero rasgado anterior y la parte media de lo que es el cóndilo del occipital. Por debajo de ella tenemos un orificio que es el agujero condíleo anterior que va a dar paso a uno de los pares craneales, específicamente el nervio hipogloso. Ya después, lateralmente, en esta zona, vamos a tener la presencia o el dibujo en realidad de dos triángulos. Un triángulo que va a ser el triángulo antero-externo y un triángulo que va a ser el postero-interno. Ahora veremos la parte lateral de la zona media o la zona yugular. Lo que se hace en este caso es trazar un cuadrilátero que después se divide por la mitad. De esta manera vamos a tener un triángulo antero-externo y un triángulo postero-interno. Se traza una línea imaginaria que parte desde la apófisis cigomática del temporal hasta la lámina externa de la apófisis pterigoide. De allí se traza otra línea que va hasta el cóndilo del occipital para después ya otra línea imaginaria que termina a nivel de la apófisis mastoide y de allí comunicando otra vez con la apófisis cigomática del temporal. Y la línea media, una línea que parte desde la apófisis mastoide hasta la lámina externa de la apófisis pterigoide. Entonces de esta manera tenemos configuradas dos zonas o dos regiones bien delimitadas. El triángulo antero-externo, en esta zona tendremos primeramente el conducto auditivo externo, luego la glena del temporal y por supuesto la presencia del agujero redondo menor y el agujero oval. Ya en la parte posterior tenemos lo que es el triángulo postero-interno, donde tendremos primeramente el agujero estilomastoide, el otro el agujero rasgado posterior, el agujero carotídeo y por supuesto el agujero y la fosita condílea anterior. Dentro de esta zona también incluye lo que es el agujero rasgado anterior y el conducto vidiano para el nervio vidiano. Ya en la diagonal del cuadrilátero, que sería esta zona, tenemos la presencia de las apófisis. La apófisis estiloide, que está hacia adentro, y hacia atrás tenemos lo que es la apófisis, en este caso, mastoidea. Entonces de esta manera tenemos definidas lo que es el triángulo antero-externo y el triángulo postero-interno con sus respectivos elementos anatómicos. Ahora llegamos a esta zona que es la zona posterior u occipital. Son todas las estructuras anatómicas que están presentes por detrás de esta línea que es la bimastoidea. Primeramente empezamos con la mitad de lo que son los cóndilos del occipital. Después tenemos lo que es la fosa condílea posterior. Lateralmente lo que es esta pequeña estructura que es la apófisis yugular. Más hacia atrás la apófisis mastoide. Y por supuesto la ranura digástrica. Ya para después desplazarnos hacia lo que es la línea curva occipital superior y más abajo esta otra línea que es la línea curva occipital inferior. Y por último tenemos lo que es la protuberancia occipital externa y hacia abajo tenemos lo que es la cresta occipital. En la línea media tenemos lo que es el foramen occipital o llamado también el foramen magnum. Aquí nada más para mostrarle las distintas relaciones que tiene el base de cráneo en la parte interna, la configuración interna, con las estructuras vasculares nerviosas y por supuesto también parte de lo que es las meninges, en este caso craneales. Esto que ven aquí,
que se encuentra tapizando todo lo que es la parte interna, se llama la dura madre encefálica. Esta es una estructura que es la más superficial, la más espesa, muy resistente y casi inextensible, la cual se encuentra tapizando todo lo que es el espacio interno del base de cráneo. Esta, en cierta medida, en algunos puntos, se va a desdoblar, en este caso para contener algunos vasos muy importantes. En este caso, aquí tenemos para el desdoblamiento para contener lo que es el seno longitudinal superior, y aquí abajo en su interior contiene al seno longitudinal inferior. Además de eso también va a presentar prolongaciones, las cuales van a formar tabiques dentro del interior de lo que es base de cráneo. Aquí tenemos uno de los tabiques, que es la tienda del cerebelo, la cual separa al cerebelo del cerebro, específicamente del lóbulo occipital del cerebro. Además de eso también forma otra estructura, que es la os del cerebro, que separa ambos hemisferios cerebrales, y en la línea media forma lo que se llama el diafragma celular, donde se encuentra alojada la silla turca, y en la cual también a los laterales va a estar contenida esta estructura que es llamada los senos venosos, en este caso el seno cavernoso, la cual es una estructura que recoge todo lo que es la sangre venosa del encéfalo y parte de la órbita. Bien, ahora veremos un poco lo que son los elementos importantes que se ve aquí en esta imagen. Esto que ven aquí es el nervio óptico, y a su lado nada más está la arteria carótida interna. Aquí ven justo en el momento en que la carótida interna ingresa a través del cráneo por el conducto carotídeo, y después hace un pequeño sifón y se acoda básicamente para dirigirse hacia adentro, específicamente hacia el seno cavernoso. Luego, a su lado tenemos este nervio que está situado un poquitito por debajo, que es el nervio sexto par craneal. Este de arriba es el tercer par craneal, y al ladito está el cuarto par o patético troclear, que es el más pequeñito de los oculomotores de los pares craneales, ¿verdad? Estas tres estructuras van a ingresar justamente en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Ya en la parte más externa o lateral vemos la presencia de un ganglio bastante voluminoso, la cual es el ganglio trigeminal, que se encuentra situada, en este caso descansando en este sitio, que es el cabum de Meckel, la cual está asentada en una pequeña depresión, que es la fosita de la dura madre dentro de la porción petrosa del temporal. De este ganglio se van a desprender tres ramas o raíces muy importantes. Tenemos primeramente la rama B1, que es llamada también el nervio oftálmico, la rama B2, el nervio maxilar superior, y la rama B3, que es el nervio mandibular. Cada uno de estos nervios van a salir por diferentes orificios. En este caso, el nervio oftálmico por la fisura orbitaria superior, el nervio maxilar superior lo va a hacer por el agujero redondo, y el nervio mandibular lo hará por el orificio oval. Ya aquí, en la línea media, tenemos la hipófisis o glándula pituitaria, la cual básicamente se va a conectar con el hipotálamo a través del infundíbulo, la cual justamente va a perforar este sitio. Además de eso tenemos más lateralmente el orificio, este pequeño orificio que es el agujero espinoso. Más por detrás, ya partiendo de lo que es hacia los senos venosos, tenemos este colector venoso de mucha importancia, que es el seno petroso superior, que después va a ir a volcar su contenido en este seno, que es el seno transverso. Esto que ven aquí en la línea media es el seno recto, y aquí a los laterales, ya un poco más profundamente, continuación de lo que es el seno recto, el seno transverso, que después se acoda
y se dirige ya hacia la parte externa, donde va a dirigirse después hacia abajo para continuarse como la vena yugular interna. Por supuesto, en compañía de los pares craneales 9, 10 y 11 respectivamente. Esto que ven aquí es una sección de lo que es esta zona. Es una sección transversal y frontal en la cual podemos ver al seno cavernoso y las distintas estructuras que la componen. Aquí por arriba, esto que ven aquí, esto es el quiasma óptico ya entrecortado. En la línea media tenemos lo que es la hipófisis y lateralmente, por supuesto, el seno. Un seno venoso que está atravesado por una arteria. Ahora, es la particularidad que tiene este seno, porque aquí lo atraviesa básicamente la carótida interna. Después tenemos lo que son los pares, los oculomotores, en este caso. Aquí arriba tenemos lo que es el tercer par, o el oculomotor. Más abajo, el más pequeñito de todo, es el troclear, el patético troclear, el más pequeñito. Y por debajo de la carótida tenemos el nervio abducen o sexto par craneal. Lateralmente tenemos las ramas terminales del trigémino. Primeramente hacia arriba el nervio oftálmico y hacia abajo el nervio maxilar superior. Esto que ven aquí sería parte de lo que es el seno esfenoidal. Acuérdense que el esfenoide es también un hueso neumático. Y sobre todo también por debajo tenemos ya la presencia de lo que van a ser las vías digestivas, ¿verdad? Sería parte de lo que es la faringe. Aquí podemos observar a través de un corte sagital el contenido que hay dentro de lo que es la base del cráneo. Tenemos la presencia, por supuesto, o el tapizamiento por parte de la dura madre y sus dependencias. ¿Verdad? Esto que ven aquí es la hoz del cerebro que separa básicamente a ambos hemisferios cerebrales, tanto de la derecha como de la izquierda. En su interior están contenidos grandes senos venosos, que van a ser las principales colectoras de sangre del encéfalo. En este caso, esto que ven aquí es el seno longitudinal inferior, que además en ella va a drenar esta vena que es la vena cerebral magna, o también llamada la vena de Galeno, una vena muy importante. Y ya en la parte más superior, abarcando la parte posterior y anterior, está el seno longitudinal superior, que después ya drena a nivel del seno recto. Esto pasa a lo que es el seno sigmoideo y después ya esto abandona el cráneo para convertirse ya en lo que es la vena yugular interna. Aquí nada más para mostrar esta parte, este sería el tentorio del cerebelo. Estas son las cosas que después vamos a ir profundizando cuando demos en la parte de neuroanatomía. Esto nada más va a mostrarle cómo se encuentran las estructuras dentro de lo que es la cavidad craneal. El cráneo es un hueso prácticamente primordial para proteger lo que es el encéfalo y su contenido, y en accidentes tanto automovilísticos como a nivel de la motocicleta suele sufrir fracturas. La fractura de base de cráneo puede presentarse en cualquier punto, pero hay ubicaciones típicas o comunes donde suelen fracturarse con mayor frecuencia. En este caso, por ejemplo, aquí, que sería la porción petrosa del hueso temporal, tenemos las alas del esfenoide, tanto menor como mayor, y la porción superior de lo que es el techo de la órbita. Estos serían los sitios donde uno puede fracturarse con mayor frecuencia a nivel de base de cráneo. La fractura de base de cráneo normalmente suelen tener secuelas y dejar signos que son bastante característicos y que uno puede detectar a simple vista. Aquí tenemos una serie de signos que uno puede observar. Tenemos primeramente la presencia de una coloración prácticamente violácea a nivel periorbital, la cual es llamado equimosis periorbitaria. En este caso sería el resultado de lo que es la acumulación de sangre después de una fractura de base de cráneo o de la fosa craneal anterior, específicamente a nivel del techo de la órbita. Otro signo que se puede observar es la presencia de lo que se llama hemotímpano, que puede ser detectado a simple vista o no, ¿verdad? Si no es así, se detecta a través de un otoscopio.
Esto se caracteriza justamente por la presencia de sangre dentro de lo que es el oído medio y la equimosis de la membrana timpánica, ¿verdad? Esto solamente se puede observar, como les dije, por el otoscopio. Normalmente esto se presenta en las primeras horas de la lesión y cuando es grave ya después se exterioriza, es decir, sale hacia afuera. Otro signo que podemos ver es la presencia del signo de battle, se llama, o signo de batalla también, en la traducción, ¿verdad? Esto se refiere a una equimosis que está presente a nivel retroauricular, específicamente sobre la apófisis mastoide. Esto nos indica que hay una fractura de la base media del cráneo. Esto suele aparecer típicamente después de 1 a 3 horas transcurrido básicamente la fractura.